La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global para su administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de la auditoría que deben aplicarse. El planeamiento también permitirá que el equipo de la auditoría pueda hacer uso apropiado del potencial humano disponible. El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgos y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada. El auditor planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad y la naturaleza y el alcance de la planificación, que puede variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel organizacional. La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de objetivos propuestos. Utilizando los recursos estrictamente necesarios, la planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, considerando las alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar las tareas. Por tanto, esta actividad recaerá en los miembros más experimentados del grupo. El proceso de auditoría. Este proceso se divide en tres fases: la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de informe. Primera fase, planificación. En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad para determinar alcance y objetivos. Será un bosquejo de la situación de la entidad comercial, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar un programa de auditoría que le llevará a efecto. Esta fase tiene unos elementos principales, empezando por el conocimiento y la comprensión de la entidad a auditar. Previo a la elaboración del plan de auditoría se debe investigar todo lo relacionado con la entidad a auditar para poder elaborar un plan de forma objetiva, con un análisis para contemplar su naturaleza operativa, su estructura organizacional, el giro del negocio, el capital establecido, estatutos de constitución, disposiciones legales, entre otros. 2. Objetivos y alcances de la auditoría. Los objetivos indican el propósito por lo que se contrata la firma del auditor, que se persigue con el examen, para qué y por qué, si es con el objetivo de informar a la gerencia sobre el estado real de la empresa o si es por el cumplimiento de los estatutos legales que mandan a efectuar sobre las auditorías anualmente. 3. Análisis preliminar del control interno. Aquí su resultado comprenderá la naturaleza y la extensión del plan del auditor y la valoración y oportunidad del procedimiento a utilizarse durante esta prueba o evaluación. 4. Análisis de los riesgos y la materialidad. El riesgo en la auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada en su informe, debido a que los estados financieros o la información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o normativa. En la auditoría se conocen tres tipos de riesgos: el inherente, el de control y el de detección. El inherente es la posibilidad que existe de errores significativos en la información auditada, al margen de la efectividad o al control interno relacionado. El riesgo de control está relacionado con la posibilidad de que los controles internos importantes no prevén o detecten fallas, que se den en su sistema y que puedan remediar con controles internos más efectivos. O el riesgo de detección está relacionado con el trabajo del auditor, y es que en la utilización de los procedimientos de la auditoría no detecte errores en la información que le suministra. 5. Planeación específica de la auditoría. Para cada auditoría que se va a practicar se debe elaborar un plan. Esto lo contemplan las normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y administrativo. El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a los cálculos monetarios a cobrar y personales que conforman los equipos de auditoría, etcétera, etcétera. 6. Elaboración del programa de auditoría. Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el programa detallado de los objetivos y procedimientos de la auditoría. Ejemplo: si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las cuentas por cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen con el examen y los procedimientos que se corresponden para lograr el objetivo planteado. Es decir, que va a haber un programa de auditoría y un programa de cuentas por cobrar, que se debe deducir que el programa debe contener dos aspectos fundamentales: los objetivos de la auditoría y procedimientos a aplicar durante el examen de auditoría. También se puede elaborar un programa de auditoría no por áreas específicas, sino por ciclos transicionales. Segunda fase, ejecución. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan errores, si es que los hay, y se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran conclusiones y recomendaciones y se les comunican a los auditores de la entidad, a los autores de las entidades auditadas.
La fase de ejecución también trae ciertos elementos que son 5. Empezamos con la prueba de auditoría, el cual son técnicas o procedimientos que se utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobativa. Las pruebas pueden ser de 3 tipos: pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas sustanciales. Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control interno. Las pruebas analíticas se utilizan para la comparación entre 2 o más estados financieros, y las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de las evidencias comprobatorias. 2. Técnicas de muestreo. Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de los datos. Por tanto, esta técnica consiste en la utilización de una parte de los datos de una cantidad de dato mayor. El muestreo que se utiliza puede ser estadístico o no estadístico. El estadístico, cuando se utilizan los métodos ya conocidos en la estadística para la selección de muestras, como la aleatoriedad, la sistemática, la selección por celdas, la azar y la selección por bloques. Evidencia de auditoría. Se llama evidencia de auditoría a cualquier información que se utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presenta de acuerdo al criterio establecido. La evidencia, para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y pertinente. También se define la evidencia como la prueba adecuada de la auditoría. La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoría, y que cualitativamente tiene la imparcialidad para necesariamente inspirar confianza y fiabilidad. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son los archivos lejanos que maneja el auditor y que contienen todos los documentos que sustentan su trabajo adecuado durante la auditoría. Estos archivos se dividen en permanentes y corrientes. El archivo permanente está informado por todos los documentos que tienen carácter de permanencia de la empresa, es decir, son documentos que no se pueden tirar por nada del mundo, ya que son esenciales dentro de la empresa. Ahora, los documentos corrientes. Los documentos corrientes están conformados por todos los documentos que el auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir ese informe previo y final, pero al fin y al cabo no son papeles o documentos que se necesitan o sean necesarios que permanezcan en la empresa durante mucho tiempo. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son los archivos lejanos que maneja el auditor y que contienen todos los documentos que sustentan su trabajo adecuado durante la auditoría. Estos archivos se dividen en permanentes y corrientes. El archivo permanente está informado por todos los documentos que tienen carácter de permanencia de la empresa, es decir, son documentos que no se pueden tirar por nada del mundo, ya que son esenciales dentro de la empresa. Ahora, los documentos corrientes. Los documentos corrientes están conformados por todos los documentos que el auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir ese informe previo y final, pero al fin y al cabo no son papeles o documentos que se necesitan o sean necesarios que permanezcan en la empresa durante mucho tiempo. Y por último, la tercera fase, la preparación del informe. El informe de auditoría debe contener los siguientes datos: el dictamen sobre los estados financieros de la área administrativa auditada, el informe sobre la estructura del control interno de la entidad, las conclusiones y recomendaciones que resultaron de la auditoría. Deben detallarse de forma clara y sencilla los hallazgos encontrados. Deben dar comunicación a la entidad y comunicación a los demás auditores. Carta de presentación, reporte de partes externas, memorando de requerimientos, comunicación de hallazgos, informe de control interno, informe especial, dictamen e informe largo. Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se encuentra algunos o algún hallazgo que a justo de auditor es grave, se dará a hacer un informe especial, dado que al conocer el hecho de forma inmediata con el propósito de que sea corregido de la manera más inmediata posible y a la mayor brevedad. Asimismo, al analizar el sistema de control interno se encuentran serias debilidades en su organización y contenido. Se debe elaborar por separado un informe sobre la evolución del control interno. El informe final del auditor debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser constituido oportuno. Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que nos conecta o alrededor de la auditoría, por tanto podrán tener acceso a cualquier momento a la documentación relativa a algún hallazgo encontrado dentro de la empresa. Se entiende por alcance de auditoría la profundidad de una auditoría realizada, de acuerdo con el objetivo que se busca. Las auditorías se realizan con diversos propósitos: revisiones regulares, registros de la empresa, detección de errores internos, detecciones de fraude y incumplimientos normativos, entre muchos otros.
Debido a este hecho, el alcance y los objetivos de la auditoría tienen un significado diferente según la persona que realiza la auditoría, así como la razón detrás de ella. En este orden de ideas, el alcance de la auditoría, entendido como la entidad o la cantidad de tiempo y documentación que están involucrados en una auditoría, es un factor importante en todas las auditorías. El alcance de la auditoría puede ir desde lo simple hasta lo completo y comprende diferentes volúmenes del documento de la empresa, con base al alcance que se define por los procedimientos de la auditoría considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría, que deben ser determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de las normas internacionales de auditoría. De acuerdo con lo previsto en las definiciones de las normas ISO, el alcance comprende las materias y temas, segmentos o actividades que son objetivos de la misma. Generalmente incluye una descripción de las ubicaciones físicas y unidades organizadas, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo encubierto. Se dice cuándo se realiza la auditoría, la fecha de inicio y la fecha de finalización de que se va a auditar y dónde se va a efectuar.